Hay un caza que Rusia teme más que cualquier otro que Ucrania haya recibido. Y si lo miras de cerca, no tiene sentido temerle, ¿verdad? Al menos a primera vista. En la ficha técnica incluso parece modesto, más barato, más simple que los cazas que Ucrania ya vuela. Y, aún así, fue su llegada la que hizo que el Kremlin recalculara toda su estrategia en el aire. Ese caza es el Gripen, fabricado en Suecia. Y a finales de mayo, Suecia cerró el acuerdo para entregarlo a Ucrania. Ahora, fíjate en algo porque es el corazón de todo lo que viene después. Lo que hace peligroso a ese avión no es nada de lo que hace, es lo que hace desaparecer. La verdadera arma en este acuerdo no es el caza, es la distancia. Y para entender eso, necesitamos empezar por el problema que les ha quitado el sueño a los ucranianos durante 2 años. El avión ruso que nadie puede alcanzar. Desde el inicio de la guerra, Rusia encontró una forma de bombardear a Ucrania casi sin correr riesgos. Y eso se llama bomba planeadora. Funciona así. Rusia toma una bomba antigua, de la época soviética, de esas que solo caen, y le atornilla un kit barato, unas alas que se abren y un sistema de guiado. De repente, esa bomba tonta se convierte en un arma que planea sola por decenas de kilómetros hasta el objetivo. Cada una lleva cientos de kilos de explosivos. Algunas superan media tonelada. Y quien lanza esas bombas es principalmente un avión. El Su-34, el bombardero de primera línea de Rusia. Él sube, vuela hasta una distancia segura detrás de sus propias líneas, suelta la bomba, da la vuelta y se va a casa. Él nunca se acerca lo suficiente como para entrar en el alcance de las defensas ucranianas. Suelta la bomba desde atrás y desaparece. Y el volumen de esto es aterrador. Solo en enero de 2026, según el Estado Mayor ucraniano, Rusia lanzó un récord de más de 5.700 bombas planeadoras sobre Ucrania. En un solo mes. Trituran trincheras, derriban edificios enteros, borran posiciones defensivas del mapa. Y lo peor de todo para quienes están del lado ucraniano es la sensación de impotencia. Porque el avión que hace eso está ahí volando, visible en el radar. Pero es intocable. Ucrania simplemente no tenía cómo alcanzar al Su-34 antes de que soltara la carga. Y es exactamente ese problema el que el acuerdo con Suecia aborda. Si este video ya te está ayudando a ver esta guerra de una manera que los titulares no muestran, suscríbete al canal. Así es como seguimos trayendo estos análisis. Pero entonces piensas, espera, ¿Ucrania no ya recibió varios cazas occidentales? ¿No podían resolver eso? Y esa es la parte que sorprende. Los ucranianos sí tienen cazas occidentales modernos. Recibió F-16 de varios países europeos. Recibió algunos Mirage 2000 de Francia. Son aviones muy capaces, pero se topan con 2 límites muy específicos para este problema de las bombas planeadoras. El primero es el alcance. Los misiles que estos cazas llevan hoy en Ucrania no alcanzan al Su-34, que suelta la bomba desde más atrás y se retira. Cuando el F-16 ucraniano se acercara lo suficiente para disparar, el ruso ya habría cumplido la misión y estaría regresando. Y el segundo límite es más profundo. Y es aquí donde casi nadie presta atención. Estos cazas occidentales fueron hechos dentro de una lógica, la lógica de quien tiene bases grandes y seguras. Necesitan pistas largas y bien pavimentadas. Necesitan hangares reforzados, una estructura de mantenimiento robusta, mucha gente especializada. O sea, necesitan exactamente lo que Rusia ha pasado toda la guerra intentando destruir. Y realmente lo destruye. Para que te des una idea, en junio de 2026 ya había reportes de drones ucranianos atravesando los refugios de concreto donde Rusia guarda sus propios aviones. Funciona en ambos sentidos. Base fija, todo el mundo sabe dónde está. Y lo que todo el mundo sabe dónde está se convierte en un objetivo. Entonces, el problema de Ucrania no era simplemente conseguir un caza mejor. Era otra cosa. Y la respuesta a eso tiene 2 partes. La primera es el misil.
Y aquí es donde entra la pieza que cambia el cálculo de Rusia. El misil llamado Meteor. El Meteor es considerado el mejor misil aire-aire de largo alcance de Occidente, y su secreto está en el motor. La mayoría de los misiles usa motor cohete, que quema por unos pocos segundos al principio, y después el misil planea el resto del camino perdiendo velocidad, como un carro que acelera y luego va perdiendo fuerza en punto muerto. El Meteor es diferente. Él usa un motor llamado Ramjet, que sigue quemando y empujando el misil durante casi todo el vuelo, hasta casi el momento de impactar el objetivo. No desacelera. Mantiene la energía hasta el final, y eso crea algo que los militares llaman zona de no escape. Es la franja en la que, si estás dentro, no sirve de nada maniobrar, no sirve de nada correr. El misil te atrapa. En el Meteor, esa zona supera los 60 kilómetros. Vuela a más de 4 veces la velocidad del sonido. Y hay más. El Meteor llega mucho más lejos que cualquier misil que Ucrania tenía antes. Y eso es lo que importa, porque su efecto no es tanto derribar más aviones rusos, el efecto es otro. A partir del momento en que el piloto del Su-34 sabe que puede ser alcanzado allá atrás, en la zona que él consideraba segura, ya no puede simplemente subir, lanzar la bomba y regresar tranquilo. Cada despegue se convierte en un riesgo. Y eso es lo que quise decir al principio, cuando dije que el arma es la distancia. Porque el Meteor no necesita derribar todos los Su-34. Solo necesita hacer que el cielo sea lo suficientemente peligroso para que el ruso ya no quiera entrar en él. Es la primera cosa que ese acuerdo hace desaparecer, el cielo seguro desde donde Rusia lanzaba las bombas. Solo que hay un problema. Por más lejos que llegue el Meteor, el caza que lo dispara todavía necesita despegar de algún lugar y aterrizar en algún lugar. Y Rusia es muy buena destruyendo lugares que sabe dónde están. Y es aquí donde este caza específico, el Gripen, muestra por qué da tanto miedo. Porque fue hecho desde el primer tornillo para no tener un lugar fijo donde pueda ser atacado. Déjame darte los números porque casi cuesta creerlos. El Gripen despega en una pista de 500 metros. Para que lo compares, es una fracción de lo que un caza común necesita. Aterriza en 600 metros, sin necesidad de paracaídas de freno, sin gancho, sin nada. Puede operar desde un tramo de carretera común, de esas por donde conduces tu auto. Y cuando aterriza para reabastecer y recargar las armas, eso toma menos de 10 minutos. Hecho por un equipo de 6 personas, y de esas 6, solo una necesita ser técnico especializado. Las otras 5 pueden ser reclutas con entrenamiento básico. Y piensa en lo que eso significa en la práctica. Ucrania ya no necesita concentrar los cazas en 3 o 4 grandes bases que Rusia conoce de memoria y tiene en la mira. Puede dispersar esos aviones en decenas de lugares. Un tramo de carretera aquí, una pista escondida en medio de un bosque allá, un pedazo de asfalto en medio de la nada. El caza aterriza, 6 personas lo reabastecen y rearman en 10 minutos y vuelve al aire. Y es ahí donde el problema de Rusia se vuelve mucho más grande. Antes tenía que encontrar y destruir 3 o 4 bases. Ahora tendría que buscar decenas de puntos móviles que cambian todo el tiempo, que no sabe dónde están. Es la segunda cosa que ese acuerdo hace desaparecer. El objetivo fijo en el suelo. Y ahora junta las dos piezas. El Meteor hace que el cielo seguro de Rusia desaparezca y el Gripen hace que el objetivo en el suelo desaparezca. Rusia pasa a luchar contra un enemigo que no está en ningún lugar y que la alcanza desde lejos. Por eso el F-16 solo no resolvía. Por más moderna y capaz que sea la versión que Ucrania recibió, todavía necesita esa base grande que a Rusia le encanta atacar. El Gripen no la necesita. Y lo más extraño de todo es que nada de esto fue hecho pensando en Ucrania. Ese caza fue diseñado hace 40 años para otra guerra. Para entender el Gripen, tienes que volver a la Suecia de la Guerra Fría.
Imagina la situación del país en esa época. Suecia era neutral, pero tenía a la Unión Soviética prácticamente en la frontera, del otro lado del mar. Y los suecos tenían una certeza que organizaba todo su pensamiento militar. Si la guerra comenzaba, las bases aéreas suecas serían destruidas en las primeras horas. Los soviéticos iban a enviar bombarderos y misiles para eliminar la fuerza aérea de Suecia en tierra, antes incluso de que los aviones pudieran despegar. Y mira qué decisión genial tomaron los suecos. No intentaron blindar las bases para resistir al ataque. Hicieron lo contrario. Decidieron que las bases dejarían de ser importantes. Distribuyeron la fuerza aérea en unas 200 pistas por todo el país. Tramos reforzados de carreteras comunes, pequeños aeropuertos, pistas cortas escondidas dentro de bosques. La idea era simple y radical. Si el enemigo destruye una base, no importa, porque hay otras 50. No puedes destruir todas las carreteras de un país entero. Y esa filosofía no solo moldeó las carreteras, también moldeó el propio caza. Cuando los ingenieros suecos empezaron a diseñar el Gripen allá por los años 80, el punto de partida no fue «queremos el caza más sofisticado del mundo». Fue «queremos un caza que pueda despegar de cualquier pedazo de asfalto, ser rearmado por un equipo pequeño y volver al aire en 10 minutos». Ellos diseñaron el avión para el peor escenario posible, para el día en que todo saliera mal. Las bases se convirtieran en cráteres y lo que quedara fuera un tramo de carretera, 2 camiones y 6 tipos con un desarmador en la mano. Y ahí viene la parte que pone la piel de gallina. Esa guerra nunca ocurrió. La invasión soviética que Suecia tanto temía nunca llegó. El Gripen fue diseñado para una guerra que, durante 40 años, solo fue una hipótesis. Pero el escenario que los suecos imaginaron, en una versión un poco diferente, está ocurriendo ahora, en Ucrania. Rusia hoy les hace a los ucranianos exactamente lo que los soviéticos habrían hecho contra Suecia. Apuntan a la aviación en tierra, porque es donde es más débil. Y el caza que fue diseñado hace 40 años para sobrevivir a esa pesadilla específica, ahora va a despegar de una carretera ucraniana contra el heredero de esa misma Unión Soviética. No se trata de un arma milagrosa, es una idea antigua, guardada durante 4 décadas, que de repente se convirtió en la respuesta correcta. Entonces surge la pregunta, ¿qué cambia realmente este acuerdo para Ucrania? Mira, por primera vez en la guerra, ese avión ruso que parecía intocable, deja de ser intocable. El piloto del Su-34 ya no puede subir tranquilo, soltar la bomba y regresar a casa como si nada hubiera pasado. A partir de ahora, cada despegue suyo es una apuesta. Y no es solo en el aire. En tierra, Ucrania deja de ser ese blanco fácil de siempre. En lugar de 3 o 4 bases que Rusia conoce de memoria, ahora tiene cazas escondidos en decenas de tramos de carretera que nadie sabe dónde están. Fíjate en lo que eso revela. El Gripen no gana disparando. Él gana obligando al avión ruso a retroceder sin disparar un solo tiro y haciendo que el objetivo en tierra desaparezca de cualquier mapa. Es la misma idea que tuvo Suecia hace 40 años, cuando diseñó este caza para sobrevivir a una invasión que temía y que nunca llegó. La guerra para la que fue hecho el Gripen no ocurrió en Suecia. De hecho, está ocurriendo ahora, en Ucrania. El caza llegó 4 décadas tarde, en el país equivocado y en el momento exacto. Ahora dime, ¿tú crees que este caza realmente va a marcar la diferencia en el campo de batalla? Escribe aquí abajo lo que piensas, porque esta es solo la primera tanda. Suecia ya está hablando de enviar más, y esta historia, la de Ucrania recuperando su propio cielo, apenas está comenzando. Suscríbete al canal para seguir cómo continúa. Hasta el próximo video.